Bueno, vamos a, si están de acuerdo, todos me escuchan bien. Vamos a dar un breve repaso a unos puntos que ya dejamos de pasar hace tiempo. Entonces, antes de iniciar, no sé si me podían platicar los que ya hemos estado conectados, ¿qué les ha quedado respecto al tema de modelo de capas? ¿Qué es y para qué sirve? ¿No? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, vamos serios. Entonces, si les parece, voy a adelantar algunas láminas que ya hemos visto, pero sí me gustaría comenzar con el repaso respecto al modelo de capas del modelo OSI, porque eso va a ser nuestra base de lo que vamos a estar trabajando durante todo este tiempo. Me gustaría comentarles que obviamente la iniciativa de empezar a llevar este tipo de capacitaciones que no solamente va a ser mía, es decir, vamos a invitar a más gente, no sé, desde Cristian, Arturo, ustedes mismos que quieran aportar con algún tema. La idea, la intención sería fortalecernos en conocimientos para poder llevar a buenos términos lo que hacemos día con día. Bueno, vamos a comenzar con esto. ¿Por qué el modelo de capas? Si se recuerdan, el tema de las capas tiene una función muy particular, es dividir un problema en, que puede ser muy complejo, como la forma de comunicación, tanto humana hasta las computadoras, y esto nos lleva a que sea una forma muy difícil de atacar. Entonces, la manera de poderlo hacer, pues deriva de los siguientes fundamentos, que es hacer algo más sencillo, modular y que sea compatible. Es decir, la sencillez significa que podamos dividir este problema en varios problemas pequeños, que podamos darle una solución y modular, porque si nosotros hacemos cambios en la parte de una de estas capas, pues no afectaríamos relativamente, quiere decir entre comillas, a lo que está arriba como a lo que está abajo. Entonces, la intención al final también como objetivo pues hacer que los sistemas sean compatibles, es decir, que las computadoras de diferentes marcas, de diferentes sistemas operativos puedan tener una forma de comunicación sin que tengan que estar apropiando sus propias formas de comunicación, es decir, teniendo algo muy cerrado. Bueno, entonces, al modelo de capas, o vamos a llamarle arquitectura, eh, pues es un patrón, como dice aquí, que comúnmente nos lleva a discernir varios aspectos en cierto grado de compatibilidad tanto en hardware como en software. Entonces, es por ello que surge que el Instituto de Estandarización Abierta pues impulsó desde 1974 la idea de crear un modelo teórico de cómo deben de trabajar las comunicaciones en las computadoras. Entonces, solamente para recordar, si ustedes saben, pues hablamos de 7 capas del modelo OSI, comenzando con la capa 1, capa física, capa 2, capa de enlace, capa 3, capa de red, capa 4, transporte, capa 5 de sesión, capa 6 de presentación y aplicación. Si ustedes se ponen a buscarle, van a encontrar muchísimas definiciones, incluso hay bastante bibliografía al respecto. Pero cuando no entendemos desde el punto de vista práctico qué significa cada una de estas capas, pues puede llegar a ser un poco complicado de poder aterrizar esos conceptos. Entonces, solamente para recordar, pues la capa más sencilla que podemos asimilar pues, es la capa física, de la capa 1 del modelo OSI, que es cuando hablamos de todos estos medios de comunicación físicos que nos permiten
transportar datos, ¿no? Entonces, su función prácticamente es poder interconectar los dispositivos en una especie de señales, digamos, de radiofrecuencia, que como sabrán, y luego vamos a ver el espectro electromagnético, pues abarca desde lo visible hasta lo que no se ve, ¿no? Es decir, la luz, es decir, señales eléctricas, señales de aire. Entonces, todos estos conectores que llamamos cables, para decirlo vulgarmente, o el espacio aéreo, pues son los que nos permiten las comunicaciones. Entonces, la capa física generalmente es la que permite pasar señales eléctricas unos y ceros. Si nosotros nos hacemos una equivalencia respecto a qué significa esto, por eso en el otro gráfico ponía, cuando éramos niños, que poníamos un bote con un hilo y ese medio nos permitía poder compartir información, en este caso audio. Pero nosotros no podemos asimilar esa comunicación si no tenemos capas superiores que entiendan qué significa esto. En el caso de las computadoras, pues el esquema binario es el esquema por el cual nosotros podemos transportar información en unos y ceros que llamamos código binario. Entonces, en las comunicaciones humanas, pues sabemos que es el habla, pero el habla tiene muchas implicaciones, es decir, podemos hablar en inglés, francés, alemán, portugués y cualquier otro idioma, y no podría ser comprensible para todos. Entonces, por eso las capas superiores se encargan de ello. Bueno, no sé si una pregunta, se escuché por ahí un micrófono abierto, si no, dudas, comentarios. No, todo bien. Todo bien Gracias. ahorita. Ok, bueno, cuando nosotros pasamos a una capa superior, es decir, cuando pensamos en los cables, es lo más sencillo, ¿no? Hay una magia electrónica que permite que nosotros asimilemos eso. Cuando ya viene la complejidad es entender lo que sigue, lo que está arriba. La capa de enlace de datos, podríamos decir que vulgarmente lo constituyen todos aquellos equipos o dispositivos que entienden esos unos y ceros. Y estas generalmente las podemos asociar con las tarjetas de red de las computadoras. Y podríamos hablar de switches o en algún aspecto de los routers en capa 2, que son los que nos permiten poder comprender si es un 1 o un 0 en un determinado tiempo, que lo llamamos generalmente ancho de banda. Entonces, ¿qué hace la capa de red o la capa de enlace de datos? Pues es proveer un conjunto de flujos y detección de errores en esta capa. Una cosa bien importante en este aspecto es que las tarjetas de red, aunadas con la parte física, es decir, con los cables, pues ya empiezan a recibir unos y ceros, pero para entender esos unos y ceros, pues tenemos que saber cómo poderlos dividir por espacios que llamamos tramas o frames. Las tarjetas de red pueden identificar todo ese conjunto de unos y ceros y darle un sentido para poderlos digitalizar. Mencionaba que la capa de red detecta errores, la capa de enlace, insisto, no sé por qué digo capa de red. Capa de enlace identifica errores, pero no los soluciona. Es decir, las tarjetas de red, si por alguna razón fallara el cable y no pasara correctamente y no tuviéramos un 1 y 0, ellos pues tienen la capacidad de poder distinguir cuando estamos teniendo problemas con el medio. Sin embargo, esta capa no lo puede solucionar, porque si lo hiciera, necesitaríamos bastante poder de cómputo para poderle decir a nuestro emisor que no está enviando la información correctamente. Entonces, las capas que vamos a ver más adelante son las que se encargan de poder cuidar ese flujo de información que pasa. La tarjeta de red, switches y cualquier otro dispositivo como hubs o routers solamente asimilan el ingreso y lo pasan hacia la parte de procesamiento de los equipos. Una cosa muy notable aquí es que las tarjetas de red y cualquier dispositivo de red a nivel de red local usan un esquema de direccionamiento que llamamos MAC.
o direcciones MAC o direcciones de hardware. Esas direcciones, como sabrán, y creo que lo han escuchado muchas veces, son direcciones que el fabricante pone desde su concepción, es decir, desde su fabricación. Las tarjetas de red por sí solas no podrían modificar la dirección MAC. Sin embargo, hay posibilidad de hacerlo cuando estamos hablando de ambientes virtuales. ¿Sí? Nosotros podríamos estar modificando la dirección MAC. Y la dirección MAC, si me permiten hacer un monólogo, ¿para qué nos sirve? Si alguien me puede decir. En serio, me acabo, no todos somos expertos, pero ¿qué hace una dirección MAC? Desde su comprensión. Nos habías comentado que era como un identificador único que venía así como la marca, el año de fabricación o algo así, si no mal no recuerdo. Uh-huh. Y, y si lo pensamos, la MAC, eh, vamos, quiero preguntarlo de una forma más concisa. ¿Qué nos permite hacer? Es decir, sí es un identificador definitivamente, pero la MAC obviamente tiene un ambiente de trabajo y ese ambiente de trabajo está suscrito a una parte topológica de la red, donde solamente tiene sentido. Entonces, la dirección MAC nos sirve solamente para una red local. Aunque si bien es cierto la dirección MAC es de 48 bits, es decir, de 2 a la 48, y que incluso es superior a la numeración de direcciones IP, que es de 2 a la 32, las direcciones MAC solamente son para alcance local, para las computadoras que nos encontramos localmente. ¿Sí? Es importante distinguir esto porque la MAC no nos sirve para salir a Internet. La dirección MAC siempre nos va a ayudar a poder tener ese control de flujo entre dispositivos que se encuentran vecinos en la red. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder, y yo lo decía en las sesiones pasadas, para nosotros poder tener una conectividad con una computadora que no se encuentra localmente o cercana a nosotros, pues tenemos que usar otro direccionamiento que llamamos IP, que es el direccionamiento que usamos en capa 3. Entonces, solamente hay que comprender que la MAC nos permite llegar de una tarjeta de red a otra tarjeta de red. Todos los routers tienen una MAC. ¿Sí? Los switches por puerto tienen una MAC o pueden compartir una MAC con múltiples puertos. Sin embargo, el switch no juega un rol para poder decirle, te mando esto a ti, switch, y luego se lo mandas a aquella tarjeta de red. El switch no, aunque tiene MAC, no es su función. ¿Correcto? La dirección MAC que tienen los switches generalmente son para poder alcanzar al dispositivo en el caso de que quisiéramos administrar el equipo conjunto con la dirección IP. Pero la MAC nos permite movernos localmente, ¿no? Incluso para poder llegar a nuestra puerta de salida que llamamos gateway, esa tiene que tener una MAC para poderla direccionar localmente hacia esa puerta de salida. ¿Sí? Entonces, el switch solamente tiene una función de poder gestionar los flujos entre puertos dependiendo de la MAC que lo está enviando y a la MAC que debe dirigir. Los switches conservan una base de datos que se llama, que como técnicamente le llamamos CAN, por una disposición en sus siglas que significan memoria. ¿Sí? Y en ese espacio de memoria los switches pueden aprender las MAC donde se encuentra cada equipo en un puerto. ¿Sí? Para cuando llegue un flujo de datos de una MAC origen que va a un destino, sepa qué puerto lo tiene que dirigir. ¿Sí? Pero la MAC del switch no juega ningún rol para podernos conectar. Siempre es uno a uno a través de la MAC. Otra cosa importante de poder mencionar en la capa 2 del modelo OSI es que aquí se usa un protocolo, digamos, cercano al hardware que se llama Ethernet. Comúnmente nosotros llamamos Ethernet a los cables, lo cual pudiéramos decir que no es incorrecto, pero es un conjunto de estándares que Ethernet marca para podernos comunicar.
Ethernet es un estándar establecido por la IEEE dentro del el grupo de trabajo 802.3. Y dependiendo si es alámbrico o inalámbrico, estaríamos hablando, si es inalámbrico, al 802.11 y sus subgrupos derivados. Entonces, en capa 2, solamente para resumir, nos permite poder transversar información de un dispositivo que se encuentra local a otro dispositivo que se encuentra local. Otra cosa importante es que las tarjetas de red, como los switches y otros dispositivos que hablan MAC o que tienen direcciones MAC, manejan dominios de colisión que ya habíamos visto. ¿Qué es un dominio de colisión? Es cuando nosotros hablamos al mismo tiempo. Si ustedes ahorita, por ejemplo, todos encendieran los micrófonos y empezáramos a hablar, podríamos tener colisiones y tendríamos que establecer un protocolo de quién habla y quién no habla. Como por ejemplo, podría decirles yo, levante la manita quien quiera hablar y ya cederíamos el medio. Eso mismo hace las tarjetas de red a través del protocolo Ethernet. Se verifica quién está jugando en el medio para no interferirlo y por otra parte el switch, como se acordarán, es un dispositivo que rompe los dominios de colisión porque él tiene relojes para poder dejarle hablar a cada quien. Es la forma más simple de decir que hace switching. Se mueve de un puerto a otro, vuelve a otro, vuelve a otro. Por eso se llama switching. O conmutador, que sería como que el equivalente en español más fácil de decirlo, ¿no? Entonces, el switch, de alguna forma, no tiene otra inteligencia más que poder saber quién está en cada puerto y cuando llegue algo de información, saberlo dónde depositar. ¿Sí? Más no hace. ¿Sí? El switch no puede calcular rutas más cortas. Si hay un conjunto de switches para llegar en la red local a otro dispositivo, él no sabe eso. ¿Sí? Él solamente aprende MACs de MSD. Ahora, si una dirección MAC se aprende por otro switch que está 3 veces o 3 niveles arriba de nosotros, solamente el switch de arriba le hace aprender las MAC a través de cómo todo paquete que llega se guarda siempre el origen de lo que lo mandó para saber que vino de ese puerto. Aunque la próxima vez que se tenga que mandar información, sepa que lo debe de mandar a ese puerto donde aprendió esa MAC. Por eso es importante entender que cuando nosotros interconectamos dos switches 2 veces por un puerto, generamos loops. Y los loops tienen un problema. Pueden hacer que un paquete se replique y se multiplique tantas veces como vaya pasando, que eso es lo que nosotros llamamos loop. ¿Sí? Los switches no pueden estar en redundancia salvo que usemos protocolos como Spanning Tree, que tal vez más adelante lo vamos a ver con mayor detalle, pero los switches no, insisto, no tienen forma de saber rutas más cortas ni deberían de tener alternativas de rutas redundantes porque podrían generar duplicidad de paquetes en diversos puertos. ¿Correcto? No sé si queda claro, sé que es muy simplón como lo menciono, pero no sé si queda claro eso. Sí, Sí, Jimmy. ¿Sí? Perfecto. Entonces, solamente para cerrar, en capa 2, switches, tarjetas de red y dispositivos que tengan tarjeta de red, como los routers. Bueno, otra cosa importante es que los switches tienen un mecanismo que llamamos broadcast, ¿sí? A nivel de capa 2, es decir, hay una dirección exclusiva, generalmente es la FFFFFF, que es una dirección que cuando el switch ve que va como destino, lo que le hace saber a él es que no va a una dirección MAC en particular, sino que tiene que arrojar esa información a todos los puertos. ¿Sí? Pero más de eso, el switch no sabe. Él aprende MACs y se entrega uno a uno la MAC, una conexión uno a uno. Pero si llega como destino un broadcast, se lo tiene que compartir a todos los puertos. Y ahí está el problema cuando tenemos loops. Cuando hay broadcasts y se replican por diferentes puertos, se van multiplicando porque luego van regresando y se van multiplicando hasta que se colisionan los switches, ¿no? Bueno, entonces, solamente para cerrar este punto de capa 2, los elementos de capa 2 serían el equivalente a traer un identificador, como bien decía Fabi, que nos sirve como para movernos en una zona, vamos a poner el ejemplo, como lo decía hace tiempo,
como para movernos a México, para identificarnos, usamos el INE, ¿cierto? Y solamente la INE sirve para México, que es una red local, o sea, es un país donde nos podemos identificar entre nosotros mismos. Pero esa INE no nos sirve para ir a Estados Unidos, identificarnos, ni nos sirve para irnos a Canadá o a cualquier otro país. Ahí tenemos que usar otro mecanismo de identificación superior, que es la que veríamos en la siguiente capa, que es la capa 3 del modelo OSI, donde nos quedamos la ocasión pasada haciendo subnetting, ¿no? Y el tema de subnetting, como lo vamos a ver y lo vamos a retomar, tiene que llevar una organización. Las direcciones MAC, solamente para avanzar a capa 3, las direcciones MAC están distribuidas en su identificador por parte de la FCC, que es la Federación de Comunicaciones de los Estados Unidos, lo que era como la COFETEL, que es como la COFETEL. Ellos determinaban entregarles una cantidad de prefijos para que el fabricante haga direcciones, es decir, para que haga tarjetas de red basadas en esas direcciones MAC. Ahora, por esa razón, nosotros no podemos usar una MAC para movernos internacionalmente, necesitamos un pasaporte, que sería la dirección IP o la capa 3. Entonces, en capa 3, que podríamos decirlo de forma muy simple, que es Internet. Para que Internet exista, necesitamos tener una dirección IP. Ahora, nosotros al paso del tiempo hemos empezado a usar direccionamiento que no se puede propagar en Internet, que llamamos direcciones privadas. Las direcciones privadas no eran una forma original del diseño. Internet, cuando fue diseñado por el doctor Winston Cerf y por algunos de sus colegas, se pensó con la intención de que cada dispositivo en la red mundial tuviera una dirección única e irrepetible. Ahora, como saben, las direcciones de Internet en las que conocemos desde los 70 a la fecha, pues ya han llegado a su fase de agotamiento, es decir, ya no hay más direcciones públicas. Los 4.3 mil millones de direcciones que se habían visualizado para poder dar conectividad hacia Internet como una dirección tipo pasaporte, esas direcciones ya no hay, por lo cual estamos en un proceso de transición hacia el protocolo IPv6 que vamos a ver y vamos a hacer algunas configuraciones en router, ¿no? Bueno, entonces, la capa 3 del modelo OSI nos suministra formas, a diferencia de capa 2, de cómo encontrar rutas más cortas. A diferencia de los switches, los routers tienen una capacidad, digamos, de mayor inteligencia de poder encontrar formas alternativas o redundantes para poder sacar tráfico, ¿no? Mientras que un switch, si no tiene aprendido en la Mac, pues no sabe qué hacer con el paquete y muy probablemente lo vaya a tirar. En cambio, el router está obligado a encontrar una ruta lo más cercana o, dependiendo de su métrica, más corta para llegar, ¿no? Y cuando veamos protocolos de enrutamiento nos vamos a dar cuenta que los diferentes protocolos de enrutamiento entre el router para hablar y compartirse rutas pueden variar en su forma de hacer esas métricas de que es más corto, porque el que sea corto no significa que sea rápido. Entonces se hace una valoración entre lo más rápido, lo más corto y lo más eficiente que puede hacer entregar información de un lado a otro, ¿correcto? Entonces, en este esquema de capa o digamos, módulo que llamamos capa 3 o capa de red, aquí habita el protocolo IP, mientras en capa 1 y capa 2 está Ethernet, en capa 3 existe la dirección IP que fue, a diferencia de 2 y 1 que fue estandarizada por la IEEE, en la capa 4 en adelante muchos de estos protocolos fueron llevados a diseño por la parte del instituto, por el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, que así se llama en inglés IETF, Internet Engineering Task Force. Entonces, cuando ustedes quieran ver cualquier estándar respecto a la IETF, pues están públicos y se pueden leer, ¿no? En formato de texto en inglés
Y aunque hay traducciones a español, la recomendación es que ustedes puedan leerlos en inglés porque a veces las traducciones no son muy adecuadas. Bueno, entonces capa 3 usa un esquema de direccionamiento internacional, eso se llama Internet, y usa un direccionamiento que llamamos lógico. A diferencia del anterior de MAC, le llamamos lógico y no físico porque este se puede cambiar en cualquier momento. Nosotros, obviamente, nos suscribimos a una zona, por ejemplo, México, y México tiene un conjunto de rangos que están identificados para México. Entonces, eh, hay una cosa solamente para terminar este punto que es importante. Los routers trabajan a su mejor esfuerzo. Si se fijan, a diferencia de la capa 2, el nivel de control de errores no se da tampoco en los routers. Porque, insisto, si tanto al switch o las tarjetas de red como a los routers los ponemos a identificar que si hay errores y los trate de corregir, estaríamos gastando mucho procesamiento. Así como la capa 2, la capa 3 del modelo OSI también puede identificar errores, pero solamente le sirven para descartar tramas. Si no viene con integridad un paquete, simplemente lo tira. Trabajan bajo un concepto que llamamos a su mejor esfuerzo. Lo que llegue y como lo pueda mandar, yo cumplo mi labor. No se va a entretener en verificar, si te llegó o no te llegó, eso no lo hace. Sin embargo, hay un protocolo superior en esta capa que permite verificar eso, si llegó o no llegó. Aunque hay un protocolo llamado ICMP, que comúnmente ustedes usan como el PIN, que es el Internet Common Message Protocol, este protocolo nos sirve para mandar mensajerías y sugerirle al dispositivo si hubiera algún problema qué hacer. Pero no, eso no significa que corrija errores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la capa 4 del modelo OSI, que trabaja en conjunto, porque estamos hablando de solamente de teoría, en la práctica es totalmente diferente. En la práctica, para nosotros corregir errores usamos la capa de transporte, que es la capa 4 del modelo OSI. Y la forma de corregir errores no significa que nosotros estemos siempre encontrando los errores y corrigiéndolos. La forma en la que lo hace es como lo quiero yo hacer, por ejemplo, ahora cuando pregunto, ¿no? Que le llamamos acuses de residuo. Cuando estamos físicamente, nos hemos estado reuniendo, yo les decía a ustedes que como los veo y mueven la cabeza, me da la idea de que sí, lo que estoy explicando tiene sentido para ustedes, pero como aquí, no a todos más que a Fabi, si acaso a Edgar, que los alcanza a ver aquí a un lado, pues de alguna forma me enteraría si están entendiéndolo o no. Estando por un medio como este, yo tengo que preguntar para poder saber si están comprendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, el acuse de recibo aquí es diferente. Yo les digo, si se entiende, tal vez tiran una manita arriba o tal vez pida que me contesten una pregunta para poder seguir. Y es un poquito más alto. Esto mismo hace la capa de transporte entre las computadoras. Todo lo que se envía, el único que sabe que envió algo es el emisor. El receptor, si no le llega, pues no sabe si llegó o no llegó. Lo único que espera el emisor es que cuando envía algo de información, espera que lo acuse de recibo, que le llamamos acknowledgement. ¿Esto quién lo hace? Los sistemas operativos. Esto ya no lo hacen ni router ni las tarjetas de red, eso lo hacen los sistemas operativos. En el caso de los seres humanos, pues lo hacemos nuestra capacidad mental de poder decir que por educación o por simplemente darle el avión a alguien, pues le decimos, sí, sí, está bien, ¿no? Está correcto. Pero ya estamos hablando de acusos de recibo. En esta capa, como la siguiente, capa 5, hay un uso de direccionamiento que pudiéramos decir que también es lógico, pero se llama direccionamiento de puerto. Yo ya les había dicho que por qué le llaman puerto no tengo idea, porque no tiene que ver con un puerto físico. Es una forma de llamarle un identificador que se encuentra dentro de los sistemas operativos que va desde la dirección 0 a la 65.536. Si lo podemos ver en sus computadoras, tanto en Windows, Mac, Linux, cuando usamos el comando netstat, ustedes lo pueden ejecutar netstat -a,
siempre nos va a mostrar todos los puertos con los cuales establecemos una sesión. La capa de transporte usa la capa superior que vamos a ver ahorita, que es la capa 5, que en conjunto, en la práctica se conjuntan las dos teorías, ¿sí? Capa 4 y capa 5. Entonces, cuando nosotros establecemos una comunicación, llevamos un control a nivel de sistema operativo relacionado con qué puerto es un identificador de mi sistema operativo tiene conexión con otro puerto con el que estoy interactuando. Por ejemplo, en este caso, esta dirección de versión 6 está teniendo una comunicación por el puerto 51.399 a un puerto que aparece como HTTPS, que es el puerto 443, está abriendo una sesión y esto lo reserva para el sistema operativo lo reserva para un navegador, ¿sí? Si yo estoy interactuando, el navegador tiene que, además de saber la dirección IP a la que tiene que mandar, tiene que saber a qué puerto destino del proceso del sistema operativo del servidor o del cliente tiene que estarle enviando información. Porque si no lo hacemos así, entonces la información puede llegar a un cliente de correo, a un chat y no al navegador. Entonces, cuando nosotros intentamos, la pongo otra vez aquí con la N, le puse una N aquí, depende del sistema operativo, lo que hace la N es quitarle los nombres, ¿no? Como hace ratito vieron, no apareció el puerto, sino apareció el nombre. Ahora sí que le puse la M y aparece 443, que es el puerto que llamamos HTTPS, que es el puerto de hipertexto seguro que se usa actualmente ya como una forma de facto para asegurar las comunicaciones. Ahora, como digo, capa 4 y capa 5 están íntimamente relacionadas, es porque la capa de sesión junto con transporte que acusa de recibo también tiene que verificar el establecimiento de una sesión. Como vemos aquí, dice que mi computadora por IPv4, por este otro puerto, que siempre tienden a ser aleatorios, se conectó a este puerto con esta dirección IP. ¿Por qué sé que es el puerto? Porque las direcciones IP son 4 bloques de 8 dígitos binarios y el último, así lo expresa mi sistema operativo. Tal vez a usted le va a aparecer con 2 puntos, pero habla de qué puerto TCP está conectado. Ahora dice que él está en estado establecido. ¿Qué significa cuando está en estado establecido? Es que la computadora de nosotros cuando quiere conectarse, por ejemplo, a una página de internet, tiene que saludar al dispositivo. Y si va a poder tener una relación de comunicación entre el mismo, es decir, establecerse la comunicación, tiene que hacer un saludo de 3 vías, como sería como lo hacemos seres humanos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Y a partir de eso, nosotros ya podemos comunicarnos información y cada dato que enviemos tenía que ser respondido con un acuse de recibo. Es un paquetito muy pequeñito, pero lo tenemos que tener, ¿sí? En este rol que hace tanto capa 4 como capa 5, tiene que darse que a veces jugamos rol de emisor y jugamos rol de receptor en el otro lado, y luego viceversa, ¿no? Todos los paquetes que se arrojan de una vía a otra, todos tenemos la responsabilidad, o por lo menos las computadoras, de responder, ¿sí? Y así como nosotros que iniciamos la sesión, que le llamamos three-way handshake, que es el saludo de 3 pasos, también tenemos que despedirnos con 2 pasos, que es terminar la sesión como vemos aquí. Si se fijan, dice close wait. ¿Qué significa eso? ¿Qué sería close wait? ¿Qué se lo imaginan? Aunque no lo conozcan técnicamente. Pues que está en espera como de despedirse o de... Correcto, correcto, correcto. Exactamente. Cuando nosotros hablamos con alguien, es probable que le digamos adiós y esa otra persona no está contestando, ¿sí? Estamos haciendo. Ahora, a diferencia del inicio, el decir adiós no genera tanta responsabilidad de acuse.
Si yo ya le dije que yo ya no voy a hablar con él, le digo adiós y por educación espero que me diga adiós. Pero si no me responde, yo ya voy a terminar la sesión. Mi responsabilidad es decirle que yo ya me voy. Si no se, si no se acusa de recibo de la despedida, no importa. También pasa que muchos servicios como los de SEO, cuando son configurados, voy a poner un ejemplo, los servidores web. A veces esos servicios, sobre todo cuando están en trámites, cuando no se configuran, que digan adiós y no les importe que no los acusen de recibo, puede provocar que el servicio se congestione. Porque ustedes imaginarán que perseverar en una conexión que ya no está viva significaría uso de memoria y uso de procesamiento. Entonces, a veces también se configuran en servidores como Apache o algún otro web server, que cuando están muy consultados y ya terminaron las transacciones, el servidor les dice adiós y sigue con el siguiente. Porque si se espera tanto tiempo que al eliminar la sesión puede provocar un problema en el cual ya la disponibilidad del servicio no se ve. Si ustedes han puesto a pensar un poquito cómo se ha venido solucionando múltiples problemas iniciales durante mucho tiempo, es que se han generado tener enfrente algo que llamamos WAF o Web Application Firewalls, que son balanceadores. Esos equipos tienen la peculiaridad de saber manejar las sesiones de una manera más rápida que el sistema operativo al cual se está conectando. Y además actúan como si fueran múltiples cajeras, si vamos a ir al banco, para que no sea, si el servidor es una sola persona que va a atender las solicitudes del banco, pues una sola para 20 personas, pues va a ser bastante difícil poder terminar las transacciones bancarias que se requieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Pues ponen a 5 cajeras para que atiendan más esas 20 personas. En el caso, los balanceadores de carga de aplicaciones web usan TCP para poder emular que hay bastantes personas respondiendo y pueden tener una forma de tener un control de quién entra y quién sale y no congestionar al que realmente está atrás. Y eso lo hacen por una serie de trucos que hacen en TCP. Entonces, por eso es que hoy en día nosotros, en muchos de los aplicativos que tenemos, usamos ese tipo de equipos que vulgarmente los llamamos balanceadores de cargas, que emulan esas formas de que parece que son 8 cajeras, pero en realidad es una sola, pero permite que fluya la comunicación y no estropeen al emisor, al receptor o emisor, dependiendo del caso. Entonces, finalmente, para Sería ya como las continuar, filas de espera de los conciertos o boletos así. Sería como algo por el estilo. podríamos decir que sí, sí. Y obviamente hay los fabricantes que hacen este tipo aprovechan el estándar. El estándar dice que nos comunicamos uno a uno, o sea, cliente-servidor. Pero ese equipo de balanceo hace creernos que tiene un montón de cajeras, ¿no? Es decir, llega otro cliente, como bien dice Stanley, pero lo despacha otro, pero en realidad él queda como otro despachante, pero en realidad al final que hace las transacciones es el que está atrás. Pero hace una serie de trucos, ¿no? Para hacer que sea como virtualmente muchos web servers. Pero en realidad es uno solo. Ahora, es finito. Eso es finito, porque vamos a pensar que la matrícula para SEO se duplica el siguiente año. Obviamente, esos tipos de equipos también tienen un nivel de poder atender. Va a llegar un momento en que, aunque sea muy hábil para poder atender solicitudes de HTTP, va a requerir que atrás haya muchos servidores web. Entonces, en los modelos como los de SEO, o como más bien como los de Google, tienen una forma de replicarse de una forma dinámica, ¿no? Cuando hay mucha congestión de tráfico y los balanceadores llegan a un límite, pueden despertar otro WAP o pueden despertar otra serie de servidores que puedan despachar la información, ¿no? Y tener copias de la base de datos para no saturar a un solo punto, ¿sí? Y eso pues obviamente va con la evolución del uso del servicio. En el caso de nosotros, pues no somos Google,
pero la idea es que podamos derivar tráfico, por ejemplo, a otros servicios que puede estar en nube privada, como la que estamos aquí, o en nube pública. Eso es algo que también en algún momento nos platicará Arturo, cómo es que están llevando esa parte, para que el usuario ni se dé cuenta que a lo mejor consultó algo que no fue quien lo presente, sino lo consultó en otra parte de la red. Pero esos son trucos, pero el sistema operativo del que está consultando aplicaciones web, pues ni se da cuenta, ¿no? Lo que quiere es la información. ¿Quién le contesta? Pues no sabe. Pero finalmente el sistema operativo es lo que hace esto. Ahora, la capa 6 del modelo OSI, como ya lo hemos platicado, la capa 6 del modelo OSI lo que hace es representar esos bits que ya fueron confirmados que llegaron correctamente, que se estableció la comunicación, que el router nos llevó de un lugar a otro y que salió de una red local. Al final siguen siendo un bonche de unos y ceros, no sabemos qué es. Entonces la capa de presentación tiene como responsabilidad saber que esos unos y ceros, ¿qué son? La capa de presentación generalmente la asociamos con cuestiones del manejo de los archivos en su formato. Por ejemplo, JPG tiene un formato de inicio para saber que lo que se va a leer es una imagen. Si es un MP3, pues es música. Si es un MP4, pues es video, ¿no? Video y audio. Si ustedes, tal vez a los que son más grandes, se acordarán, antes en Microsoft Windows, nosotros identificábamos el formato a través del punto y la extensión del archivo. Si nosotros modificábamos eso, de todos modos lo habría. Pero si ustedes han usado Linux, se podrán dar cuenta que ustedes le pueden quitar la extensión y el sistema operativo va a identificar qué es. ¿Por qué? Porque se hace válido solamente la extensión, sino también los headers que llevan los encabezados dentro de los archivos. Por ejemplo, nomás para que se den una idea, JPG, al inicio de los primeros bits, no vienen los datos de una imagen, vienen los datos de la disposición de cómo se deben de leer los bits para interpretar una imagen por píxeles. Por ejemplo, EUT en su servicio de videoconferencia usa compresores de capa de presentación, o capa 6, para poder comprimir el video y que esto pase de forma muy ágil. Si alguna vez quieren buscar a protocolos como H265, H323 o como otro protocolo que le podemos preguntar a Edith, si un día también está un poquito de lo que conoces de protocolos de capa de presentación, nos podríamos dar cuenta cómo es que un video draw, o sea, sería draw como crudo, cómo es que de repente un video que mide 20 gigas a la hora de aplicarle un compresor como H265 o MP4 o algún otro protocolo, ¿cómo es que termina quedando el archivo en 100 megas? Si ustedes se lo han cuestionado en algún momento, se podrán dar cuenta que cuando vemos las imágenes, siempre, si estamos hablando de una película donde el fondo es estático, pero el objeto, es decir, la persona o un vehículo o cualquier otro objeto, es el que está variando, pero el espacio atrás en el fondo es estático. Lo que hacen esos tipos de protocolos es asegurarse de no repetir esos bits que ya dibujan la parte de ese fondo, solamente están redibujando la parte que tiene movimiento. Y ustedes lo pueden percibir un día si quieren abrir una imagen, hacerle un zoom muy grande y van a darse cuenta que se ven como ciertos píxeles borrados y pues se ven como medio raros, porque la compresión pues tiene un nivel en el que pueda dejar el fondo y no repetir ese dato. A eso le llamamos, como un ejemplo, la capa de presentación, ¿no? Si hablamos de texto, pues usamos un código que llamamos ASCII. La capa de presentación ASCII es un protocolo. Y acuérdense que el protocolo no es algo meramente de
de telecomunicaciones. Un protocolo es una forma de acuerdo común entre dos entidades que dicen lo que te mande tiene este formato. Es decir, cuando yo recibo ese bit, lo voy a interpretar como letras, o lo voy a interpretar como imagen, como sonido. Al final son unos y ceros. Entonces, esta capa tiene una responsabilidad para poder acceder al aplicativo final, que es la capa 7 del modelo OSI, saber cómo debe ya mencionar, de mostrarnos a nosotros ese formato. Lo diríamos en términos como el de humano, como los idiomas. O sea, podemos emitir diferentes sonidos, pero los sonidos o esas frecuencias que no tienen sentido fonéticamente para los que hablan francés, como los que hablan español, como los que hablan inglés o chino. Y hay variaciones, ¿no? Entonces, dependiendo al final, los ruidos son los mismos, aunque idiomas como el chino, que son gritados o con ruidos de los extremos, al final tendríamos que aprender esa forma fonética para poder entender qué significa cada expresión. Lo mismo pasa con los bits en la fase de las aplicaciones. Entonces, esta parte final, que es más de la parte de aplicación, pues finalmente eso es lo que nosotros ya vemos que digamos que está superior al sistema operativo, que es la aplicación. El sistema operativo carga aplicaciones y las aplicaciones usan el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo hace uso de la capa 5, la capa 4 del modelo OSI para poder conectarse con un dispositivo, para poder corregir errores a través de los acusos de residuos, repetir la información, y además dependería del aplicativo o del sistema operativo, dependiendo del caso, y podemos hablar de plugins, interpretar esos bits. Para que, por ejemplo, en un navegador, si ponemos el ejemplo, podemos saber que vamos a cargar una imagen y luego vamos a cargar texto. Pero el aplicativo ya es algo que es inventiva de desarrolladores. En el caso de los móviles, pues las aplicaciones que descargamos, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No, todo bien. De momento no. Ok. Solamente es un repaso, ¿no? Bueno, entonces, entendiendo este punto, vamos a ver que esto que yo mencioné, estas 7 capas, que son una forma teórica de cómo debería trabajar, y que ya he mencionado que en la práctica se lleva de forma diferente, vamos a ver que el modelo que en realidad usamos, que en la práctica se lleva, lo conocemos como el stack TCP/IP, o el modelo de capas que definen los protocolos más importantes que fueron desarrollados por el Dr. Winston Cerf, que es TCP, Transfer Control Protocol, y Internet Protocol, que son prácticamente dos protocolos fundamentales para las comunicaciones, que es el haber desarrollado una serie de pasaportes, es decir, direcciones IP versión 4, para podernos identificar en el mundo, y un conjunto de protocolos a nivel de TCP que abarcan 4 y 5 del modelo OSI para saber si llegó la información o no llegó y si vamos a saludar a un dispositivo para hablarnos. Pero obviamente hay más capas, pero para poderlo definir y distinguirlo de OSI, ISO OSI, en la práctica la llamamos TCP, pero obviamente están basados en el modelo OSI. ¿Correcto? Bueno, entonces, este conjunto de protocolos en la práctica que llamamos TCP, pues nacieron con la idea de la teoría del ISO OSI para interactuar o tener una interoperabilidad entre diversas plataformas, tecnologías, que en suma le llamamos a esto Internet Working. Cuando nosotros hablamos de Internet Working, es la manera de trabajo para poder hacer uso de lo que cotidianamente llamamos la nube. Si nosotros no usamos TCP/IP, no podemos estar conectados a la nube. Al momento no hay ningún otro protocolo que haya a la puerta que vaya a sustituir esta serie de protocolos o los mejores, salvo que el protocolo Introversión 6, que sustituye o mejora la capa 3 del modelo OSI, o la capa de red. No hay un cambio todavía
en algún protocolo que tal vez en un futuro exista algo diferente con el cómputo cuántico, pero de momento el modelo como diseño práctico es TCP/IP. Entonces, una forma de entenderlo así es que el modelo OSI supone una serie de procesos y procedimientos para podernos comunicar desde los cables hasta llegar a las aplicaciones finales. Pero para que esto en la teoría se lleve a la práctica se constituyeron ciertos protocolos o comunicaciones que llamamos virtuales para poder establecer. Por eso es que la capa, digamos, 1 de TCP engloba dos capas del modelo OSI. La capa 3 de TCP, o sea, solamente toma la capa 3 que define la teoría del modelo OSI, y TCP toma gran parte de lo que hace sesión con el transporte. ¿Okay? Y podríamos decir que HTTP, que son las aplicaciones, pues maneja la parte de entender los bits, como mostraba el usuario final en la pantalla. Entonces, si lo vemos de una forma práctica, es un híbrido entre la teoría y la práctica, llamaríamos capa 1, capa 2, capa 3, capa 4 y capa 5. Nosotros cuando hablamos en conceptos de telecomunicaciones, si se fijan, cuando hablamos de problemas, se hace un error de capa 1. Estamos hablando de que hay un problema en las fibras ópticas, en los cables. Cuando hablamos que es un problema de capa 2, generalmente lo asociamos con un problema en los switches o en las tarjetas de red. Cuando hablamos que es un problema de capa 3, lo asociamos con routers, pero también con los equipos, con los hosts finales, que pueden ser servidores, que pueden ser clientes, porque usan ya direccionamiento IP. Cuando hablamos nosotros que errores de TCP, pues hablaríamos que hay un problema en el sistema operativo que agrupa la capa 5 y capa 4. Es muy raro que nos digamos, hay un problema de capa 4 o capa 5, más bien decimos, hay un problema en TCP. ¿Sí? Generalmente usamos solamente las inferiores para mencionar problemas muy específicos, y cuando hablamos de capa 4, asociamos inmediatamente la capa 5 por TCP. Entonces, solamente para concretar, si lo queremos ver, generalmente lo que llamamos hardware, que son equipos de telecomunicaciones, generalmente están asociados directamente o físicamente estas tres capas con cuestiones de hardware: switches, hubs, routers, equipos de cómputo, servidores, balanceadores. Pero esos equipos, después de la capa física, también usan software que particularmente no le llamamos directamente así, le llamamos firmware. ¿Qué es un firmware? Es un sistema operativo básico especializado para poder hacer las labores que hace cada dispositivo en su capa. Por ejemplo, los switches usan un firmware muy particular para saber cómo prender MAX y saberlas dirigir a otro puerto. Son sistemas operativos, digamos, que tienen una función muy específica. Igual el ruteo, usan un firmware para poder hacer eso. Es decir, esos equipos no pueden actuar como computadores. Por ejemplo, en los computadores, no me dejará mentir Fabri, se usa también firmware y generalmente están actualizando. Aunque hoy en día el computador dejó de ser algo físico y pasó a ser algo virtual. ¿Cierto? Aunque ya usa un sistema operativo como Microsoft Windows, me dice si digo mentiras, Fabri. Si bien es cierto, ya no es un equipo que tiene un firmware, hoy en día podríamos decir que ya es un servidor que tiene funciones de computador, es decir, es un sistema operativo con funciones de computador, pero no deja de tener un firmware que específicamente sabe mover la telefonía de voz sobre IP. Pero sigue siendo un firmware que ahora vive virtualmente dentro de un sistema operativo que lo hospeda, ¿correcto? Así es. Ahora, gracias, Fabi. Si algo, tú dime si digo cualquier cosa que No, esté. no, está bien. Entonces, cuando hablamos de software, por eso yo agrupo firmware como software hasta la aplicación. Ahora, hay cuestiones
que están manejadas por los sistemas operativos. El firmware es un sistema operativo, pero también los hosts tienen un sistema operativo base, que tienen la capa 4 y la capa 5. Pero también las aplicaciones usan eso. Si alguno de ustedes alguna vez desarrolló software, no sé si alguno de ustedes alguna vez desarrolló un chat. Si pensamos cómo es que hacemos eso, es que tenemos que usar funciones que tiene el sistema operativo para armar una conexión TCP. Finalmente nosotros no vamos a armar de cero ninguna comunicación ni vamos a reinventar la rueda. Usamos librerías que en Windows así se manejan. En otros sistemas operativos usamos otras series de procesos dentro del sistema operativo que permiten hacer los sockets. Y los sockets son esas partes que son TCP y UDP. Ese software generalmente el desarrollador, cuando quiere comunicarse con otra máquina, lo único que hace es que pone función, abre las paréntesis y pone IP y le dice agarra aleatoriamente un puerto que el sistema operativo le diga que está disponible, lo pone y lo pone como destino a un puerto en especial. Pero el desarrollador no tiene por qué hacer eso lo hace el sistema operativo. Pero hace uso de esos frameworks, de esas librerías, de esos códigos ya existentes que tiene el sistema operativo para que lo hagan las capas inferiores. Por eso es que ponemos aquí que User Application pues, queda un poquito entre casi tocando un roce de TCP, pero en realidad son componentes que permiten hablar con el sistema operativo para que hagan conexiones. Obviamente esto no podemos decir que sea al 100% como tal, pero es la forma un poquito más clara de poderlo entender. Ahora, cuando hablamos, solamente para cerrar la pinza, siempre que hablamos de una red local, de un local area network, siempre vamos a hablar de la capa 2 y la capa 3. Perdón, la capa 2 y la capa 1. Cuando ya agregamos un componente adicional IP, ya le estaríamos llamando una red WAN, porque estamos usando un identificador que nos sirve para movernos internacionalmente. Mientras que la capa 2 y la capa 1 solamente nos permiten movernos localmente. Entonces, cuando nosotros queremos salir de nuestra suscripción física o geográfica, tenemos que usar un protocolo IP. Llamaríamos una WAN, una Wide Area Network, una red de área. Entonces, cuando se comunican, para verlo de esta manera, el flujo se da por los sockets, es decir, los desarrolladores crean software que ya cuando está en operación, pues ya simplemente están abriendo sockets, que son conexiones de TCP o UDP, bajan por la red para ponerles una dirección IP, origen y hacia dónde queremos ir. Y prácticamente, como se acordarán, las capas de forma práctica se están hablando virtualmente entre ellas. Ellas desconocen qué es lo que hacen los de abajo. Simplemente la aplicación habla con la aplicación y no sabe lo que hacen abajo. El router hace uso del direccionamiento y lo pasa de un lado a otro y sabe cómo moverse. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo cual, cuando se envía algo de la aplicación a otra computadora, esta tiene que bajar por este flujo, pasa físicamente y luego tiene que volver a subir hasta llegar a la parte del dispositivo. Entonces, solamente para aclararlo, estas comunicaciones virtuales que existen entre los equivalentes en cada máquina, le llamamos comunicación virtual o protocolos. ¿Correcto? Y la parte física, pues ya estaríamos hablando de comunicaciones reales, que es el flujo que estamos bajando entre capas y pasando por la parte física y subiendo. Aunque virtualmente entre ellas están hablando, que es a través de ¿qué? De protocolos. En el caso de los seres humanos, nos enseñaron nuestros padres a ser educados, a saber hablar un idioma, nos enseñaron comunicaciones virtuales que llamamos protocolos.
Si nosotros queremos aprender a hablar con un norteamericano, pues tendremos que agregarle a nuestro cerebro un stack de protocolos que sea el inglés. Y ustedes sabrán, más para que se den una idea, yo me acuerdo cuando estudiaba inglés, me decía que además de hablar inglés, había ciertos modales en habla inglesa que se tenían que tomar en cuenta. Por ejemplo, no sé, yo creo que ahora ya no se respeta, pero me acuerdo que decía el instructor que, que para saludar a una persona, siempre, sobre todo una dama, teníamos que esperar a que estirara la mano. Y nosotros era de mala educación llegar y extenderle la mano a la dama. En inglés era eso, entonces no nada más era aprender inglés, sino también saber cómo se tiene que comportar. Por ejemplo, a Harold le pasó, no sé si alguna vez lo han escuchado a él que lo comenta, que un día vino un grupo de japoneses con los cuales estábamos interactuando con la Universidad de Tokio, hace como unos 10 años más o menos, y Harold, pues por el protocolo que tenemos los mexicanos, llegó y la quiso saludar de beso a una japonesa. La japonesa se quedó fría y petrificada porque los japoneses no se tocan. Si se han fijado, ellos hacen una reverencia en la forma de saludo. Pero afortunadamente la persona que iba con el contingente japonés le explicó a la chica y a Harold que no se preocuparan, que ella se quedó así porque para ella es algo como de muy mala educación, ¿no? Como que es una falta de respeto. Entonces, no solamente son los lenguajes, hay muchos protocolos que tenemos que tomar en cuenta, igual en las computadoras. Tenemos que saber entender el protocolo, si no, no podemos comunicarnos, ¿no? En este caso, pues no pasó nada, ¿no? Ya se disculparon y sabían que el protocolo mexicano es que podemos besar la mejilla a la mujer, ¿no? Pero casi sintió ella que la estaba prácticamente ultrajando Harold, ¿no? En realidad tenía que haber hecho Harold, como no conocía el protocolo, estaban hablando inglés, pero él llegó y pues, se le hizo fácil, ¿no? Y ella esperaba nada más una reverencia, ¿no? Pero bueno, eso mismo pasa con las computadoras. Si nosotros no hablamos el mismo protocolo, no podemos establecer comunicaciones virtuales. Entonces, por eso yo, siempre que doy redes, trato de basar estos fundamentos para que cuando lo veamos asociado hacia lo que ya es la materia, lo que tenemos que entender, que es telecomunicación, no se nos haga tan complicado, porque en realidad las tecnologías de Internet tienden, como lo he dicho muchas veces, a tratar de imitar el comportamiento humano. Obviamente, hoy en día con la inteligencia artificial, que es un punto que en algún momento me gustaría tratar con ustedes, y que es algo que ya ha sucedido desde este año, es que muy probablemente vaya a haber una evolución en la forma en la que interactúan los equipos. Es posible que los protocolos vayan a cambiar, no en su fundamento, pero sí en la forma en la que operan. Es posible que en muy poco tiempo el router con inteligencia artificial pueda hacer mejores formas de comunicación de un lado a otro, igual que las aplicaciones. La capa física, pues no, pero sí la capa de enlace, la forma de poder gestionar cuando hay un ataque o hay un leak. Puede ser que protocolos como los que ya usamos exponentes vayan a tener una evolución. Obviamente, esto se corre un riesgo, debo de aclararlo, porque la inteligencia artificial, si bien es cierto, no es experimental ya, sí puede hacer cosas que no estén bajo nuestro control. Entonces tendríamos que meternos de lleno. No sé si tú Edgar, alguna vez me lo preguntaste, no me acuerdo bien si no te voy a vacunar de gratis. Este, Me habías dicho que para qué nos dedicamos a eso si ya lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Pero muy probablemente nosotros ahora tenemos que entender que nos vamos a tener que montar a esa ola de inteligencia artificial para domar a ese caballo bruto que en realidad la inteligencia artificial corremos un riesgo que pueda tomar decisiones equivocadas, eh, no porque no lo sepa hacer, sino porque pueda tomar criterios mal informados de decisiones, ¿no? Y tomar de alguna forma algo que pudiera ser en lugar de un beneficio, una obstrucción para poder solucionar algo. Pues el factor humano siento, por lo menos es mi filosofía, el factor humano no tiene que dejar de ser algo que se corra hacia la izquierda, sino tenemos que nosotros que ahora usar herramientas
como inteligencia artificial para poder mejorar nuestros procesos y procedimientos. Y para ello me gustaría en algún momento introducirlos en ver cómo crear aplicativos de gestión de redes o de gestión de dispositivos de automatización a través de inteligencia artificial. Entonces, para que nuestro trabajo no llegue a ser reemplazado por la IA, ahora tenemos que saber usar la IA. Y esto es de aquí en adelante, si no se nos acabó y vamos a sentir como que nos reemplazaron. Alguien ahora, y les comento un caso, estoy dando clases ahorita en la MTI, o sea, hay un chico que se fue a Texas a hacer un intercambio entre empresas para un proyecto de inteligencia artificial y ya se quedó allá. ¿Y por qué? Porque como es una persona que no tiene de alguna forma como ciertos vicios, le están incorporando cómo usar la IA para los que no nos queremos mover. Por eso es importante que nosotros en esta serie de capacitaciones básicas que vamos a estar dando, empecemos a incorporarnos entre todos cómo vamos a usar eso. Sí, esa sería como mi idea. Y no solamente hablar yo, tal vez invitar, como lo decía, tal vez a Fabi en algún momento que nos hable de telefonía, de los avances en telefonía, que nos participe algo que está viendo en las formas de videoconferencia, la gente de servers, tal vez la gente incluso de base de datos, para que nosotros no empezamos a nutrir eso, ¿no? Y sobre todo, no sé si yo lo había criticado con ustedes, desde hace tiempo se ha entendido muy mal el concepto que hemos estado queriendo impulsar, que es hacer un CSIR, ¿no? Un CSIR, déjenme se los muestro por aquí, que es importante. Un CSIR no tiene que ser exclusivamente el NOC. Un CSIR tiene que ser un conjunto de personas que protejan la red, ¿no? Un CSIR, ¿qué es? No sé si todos saben lo que es un CSIR. No, yo no. Para que lo tengan por aquí, que sería también otra parte que vamos a estar viendo más adelante. Hay una institución que conforma un conjunto de buenas prácticas, de compartir entre similares información de seguridad. A veces asociamos mucho el tema de un equipo de respuestas de incidentes de ciberseguridad con un NOC. Y si bien es cierto, nosotros hemos estado trabajando en seguridad, pero cubrimos solamente un aspecto. Si se fijan, pues, es muy probable que solamente cubrimos aspectos que tienen que ver con la etapa 3 para abajo, el nivel 11. Pero hay muchas cosas de seguridad que no abarcamos y no conocemos y que tal vez no están bajo nuestra responsabilidad. Por lo cual, la idea de conformar un CSIRT no significa que el NOC, SOC, que me han entendido, mucha gente me ha entendido muy mal que yo veo al NOC SOC, que somos nosotros, que es el Network Operation Center, el Security Operation Center, que tiene que ser nosotros, sino tiene que ser un conjunto de personas especializadas en diferentes capas del modelo o del servicio que tienen que aportar seguridad. Entonces, ¿qué es un CSIRT? En español es un equipo, como viene aquí, de respuestas de incidentes de seguridad, o propiamente llamado ciberseguridad, porque la seguridad es un ámbito muy grande. La seguridad es desde la seguridad de salud, seguridad pública, seguridad nacional a través de los militares, seguridad de bomberos, de incendios, es decir, hay muchos esquemas de seguridad. Aunque aquí marca incidentes de seguridad, hay que acotar que nuestro alcance en un social solamente es de incidentes de ciberseguridad. Y esos abarcan todo el modelo OSI. Entonces, ¿por qué muestro esta página? El FIRS, que es el foro de equipos de incidentes de seguridad, o propiamente dicho, de ciberseguridad, son los que avalan que un equipo tiene las condiciones para hacerlo. Si bien es cierto, nosotros no vamos a hacer un área, sino vamos a hacer un conjunto de áreas que van a responder como un CC. Por eso para mí es importante que lo entiendan. Todos aportamos un granito de arena sobre la seguridad.
Si bien es cierto, nosotros en el MOXOC ya tenemos herramientas como las que vieron Stellar Cyber, que son inteligencia artificial, pero se acotan exclusivamente a ciertas cuestiones que tienen que ver con algunos aspectos. Y ahorita que a él le ha tocado involucrarse un poquito más, él tiene que interactuar con gente que maneja, por ejemplo, si hay un ataque por SSH, pues tiene que hablar con el receptor de SSH. Nosotros vemos el paso de tráfico de SSH que identifica el, el XDR que tenemos, pero nosotros no somos los especialistas en ese servicio. Si detectamos un problema en SIAO, tendríamos que hablar con la gente del SIAO. Entonces, la idea de conformar, por lo menos yo lo veo así, que la área de operaciones tiene que ser el CSIR, ¿sí? Y tal vez va a ser liderado por alguien. Tal vez en este puede ser un CISO, que es el Chief Information Security Officer, que es así se le llama dentro del ISO 27000, que es el jefe de la oficina de seguridad operativa, y tal vez puede ser el coordinador de operaciones. Y él debe de comandar el CIF, el CSIR. Ahora, si nosotros queremos instituirnos oficialmente como un CSIR, lo vamos a tener que adherirnos al FIRS, al foro, pero no estamos obligados. Simplemente es como para darnos credibilidad. Y como no somos una empresa, pues no estamos obligados a hacerlo. Ahora, hay un equivalente, como ustedes pueden ver aquí, dice CERT. El CERT es lo mismo que el FIRS. El CERT solamente está enfocado en las cuestiones académicas o nació en las cuestiones académicas. El CERT, que en México hay uno, en la UNAM, que es el CERT UNAM, y que después conformó al CERT MX. Estos los instituye una universidad en los Estados Unidos, pero prácticamente tienen exactamente lo mismo. Entonces, son equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Actualmente yo, y se les menciono para que se involucren, estoy trabajando y soy parte del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de PUDI, que es el CSIR de PUDI. UNAM está certificado por la parte del CERT, de la Universidad de Carnegie Mellon. No recuerdo si se pronuncia correctamente, disculpen, no me acuerdo cómo se llama la universidad como tal, pero es algo así. Ellos los acreditan como parte académica. Y hemos pasado a esa manera. Pero nosotros podemos funcionar y nos podemos nombrar CSIR, aunque no estemos suscritos a FIRS. Bueno, se los menciono esto porque hoy precisamente, curiosamente, y por eso llegué tarde también, estaba en una sesión donde están conjuntándose los CSIRs a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que auspicia LACNIC, que se llama LACSEC. Entonces me gustaría también prepararnos nosotros para que ustedes se enrolen con esos equipos y que puedan estar en esas sesiones. Me gustaría, si me lo permiten y a alguien le interesa, que se pueden ir a las charlas. Si bien es cierto, pareciera que, bueno, ¿yo qué voy a hacer ahí? Pues por lo menos enterarme, ¿no? Y nos va a ayudar mucho en conocer incidentes de seguridad en redes, en sistemas operativos, aplicaciones. Nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ese sería como para cerrar esta sesión por ahora, no sería tan larga, este, eh, para introducirnos en tema de redes, seguridad en todos los aspectos, ¿no? Y invitarlos a que seamos parte de ese sesión, ¿no? Que no se entienda que el NOC va a ser el sesión, ¿no? Sino somos todos, y por eso mi idea es dar esta serie de charlas y que alguien más también dé charlas de sus conocimientos para poder apoyar. Y obviamente que también, pues no sabemos que aquí no somos eternos, ¿no? Entonces, saber que podemos legarle a alguien más de la siguiente generación sepa y no empiece de cero, así como se han ido compañeros, poder pues, delegarle nuestros conocimientos a alguien más. Y por qué no, si se termina también nuestra actividad aquí económica, pues podemos ir con la suficiente capacitación para adherirnos a cualquier organización que sepan que fuimos parte de un socio. ¿No? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario al respecto. No, Jaime, muchas gracias. Bueno, entonces voy a apagar la grabación, porque yo creo que por eso se quedan callados, porque siempre como que lo voy a decir aquí. Bueno, para la grabación.